A partir de este momento estamos grabando. Entonces, como estas son clases sincrónicas y ayer conversaba con algunos de ustedes, al no tener a la totalidad de los estudiantes inscritos oficialmente y por lo tanto ellos no pueden acceder a Moodle todavía, lo que vamos a hacer es tener estas clases expositivas hasta que yo tenga la seguridad que ya todos tienen acceso a la plataforma. ¿Bien? Y lo que yo acostumbro a hacer, una vez que yo doy una indicación de que estoy grabando, los estudiantes dejan en el chat la palabra presente, porque al finalizar me llega un archivo de texto con todos los nombres que pusieron presente y es mi manera de tomar asistencia. Entonces les voy a pedir ahora que los que están conectados vayan al chat y escriban solo la palabra presente, presente, nada más. Eso lo vamos a hacer todos los días que tengamos clases expositivas conmigo. ¿Bien? Cualquier situación que ustedes tengan, que no puedan asistir a clase algún día, me lo tienen que comunicar. De esa manera se justifica y yo no le tomo como ausente en esa clase. ¿Bien? Entonces, dicho eso, voy a compartirles pantalla. Aquí nuestra pizarra virtual. Déjenme ver que tengo 3 compañeros de ustedes en sala de espera. Bien, vamos a abrir un poco de espacio por acá. Y espero que hayan hecho la pequeña tarea que les dejé. Ver los axiomas y tratar de entenderlos, qué significa cada uno de ellos. Bien, hoy vamos a hablar nuevamente sobre estos axiomas y vamos a contextualizar un poco de qué se trata la teoría de Peano. Entonces, la axiomatización, los axiomas, la el álgebra de Peano, ¿ya? Es conocido y es muy famoso porque Peano le ha dado una estructura formal a los números naturales. Imaginen ustedes que no conocieran los números como los conocemos ahora. No conocemos sus reglas de suma, de multiplicación, no sabemos nada. Estamos en un mundo donde la parte numérica simbólica no existe. Y estamos tratando de formalizar la idea de un conjunto numérico. Entonces no es sencillo. A algunos de ustedes les puede parecer redundante, aburrido tener que hablar sobre esto si ya sabemos que existen números naturales, ya lo sabemos sumar. Puede parecer un tanto absurdo, pero no lo es. Por eso les hago ese desafío. Imaginen que no conocen lo que significan números. Y yo les estoy hablando de un concepto abstracto. Y eso sí, lo único que sabemos, voy a escribir por acá, es que existe un conjunto que lo denotamos así y lo llamamos números naturales. Afortunadamente no tenemos que demostrar que existe este conjunto, podemos asumirlo. Existe este conjunto y además podemos asumir que es distinto de vacío. Ahora, si alguien me pregunta cuáles son sus elementos, no lo sé, no los conozco. Estoy recién construyendo la teoría. Estamos siguiendo todos los pasos que siguió Peano para su axiomatización de estos números. Bien, este conjunto pudiera ser de cualquier cosa. Pudiera ser un conjunto de países, de personas, una mezcla entre frutas y animales, podría ser lo que sea. Pero en realidad la naturaleza de sus elementos en sí no me importa mucho. Lo que nos importa en álgebra, en el estudio algebraico, es cómo se comportan entre sí sus elementos. Es como si yo les dijera, ¿saben qué, chiquillos? Hay un país donde hay unas personas muy distintas al ser humano. Y en realidad el aspecto físico puede causar curiosidad de cómo serán, pero eso es irrelevante. Nosotros queremos saber cómo socializan estas personas, cómo generan su sociedad, su organización, etc. Esa es la parte relevante. En álgebra sucede algo similar.
Los números simbólicos, cómo se simbolizan, no importa. Lo que importa es cómo los puedes manejar. Si existen operaciones entre ellos. Por ejemplo, si puedes definir una función de tal forma que tomas dos elementos, los operas y lo que obtienes, ¿qué cosa será? Si tu conjunto es de frutas, ¿qué pasa si tomas una naranja, un plátano y haces un jugo? ¿Qué te resulta? ¿El resultado será una fruta? ¿Qué es lo que obtienes? Entonces, eso nos importa. Para dar un poquito más de contexto a esto que les estoy hablando de forma muy informal, vamos a empezar a escribir. Voy a escribir con rojo, así como tipo colegio. Vamos a poner términos primitivos, ¿bien? En otras palabras, con términos primitivos, lo que les quiero decir es como las herramientas que vamos a usar, martillo, no sé. Para nosotros esto es un objeto que denotaremos por 1. Bien, necesitamos eso. Un objeto que está simbolizado por 1, el 1 que ustedes ya conocen. Ahora sí les voy a pedir que usen un poquito sus conocimientos numéricos. Ese es el símbolo para este objeto. Además necesitamos un conjunto. Los naturales, que hemos asumido su existencia, y además que es distinto de básico. Necesitamos una función llamada sucesor. Ya, voy a volver a escribir porque yo tengo una letra que no es nada bonita. Así que voy a hacer lo más legible posible. Llamada sucesor y que simbolizaremos por S. Una S minúscula. Bien. Esos son los términos primitivos o los conceptos que necesitamos, nuestras herramientas. Ahora, yo necesito saber cuántos de ustedes saben o se acuerdan lo que significa una función. ¿Qué es una función? Tienen que haberlo visto en álgebra 1 o no estoy familiarizada con su plan de estudio, por eso les pregunto. ¿Ustedes vieron formalmente lo que es una función? ¿Sí o no? Pueden contestarme activando su micrófono o en el chat, como ustedes lo prefieran. Ya, en cálculo vio su compañero. Los otros, Es una función, la función es una operación. muy bien. Pero no es Es una una operación. Ya, dígame. Es una operación en donde donde la función contiene un dominio y un recorrido, Ya, y cada parte del dominio tiene una imagen en el recorrido. Cada preimagen tiene una imagen. ya. ¿Quién más quiere participar? Muy bien, Pedro. ¿Quién más? ¿Es una relación? Muy bien, excelente. Una función es una relación, pero no es una relación cualquiera. Debe cumplir dos condiciones que ustedes es imperdonable que al final de este curso no lo sepan. Pero estamos iniciando, así que pueden equivocarse, pueden estar con dudas. Una función es una relación. Es decir, que es una relación es algo que relaciona los elementos de un determinado conjunto. Pero no toda relación se puede llamar función. Para ser función se deben cumplir dos requisitos fundamentales. Uno es el de existencia y otro es el de unicidad. Por eso, cuando en matemática tú dices, sea esta una función, debes demostrar que está bien definida. Para demostrar que está bien definida como función, se demuestra existencia y unicidad. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque si no hacemos eso, alguien te pudiera definir, por ejemplo, una función de los naturales hacia el conjunto vacío. O cosas así como esas, un poco paradójicas. Pudieran existir esos casos. Entonces nosotros en matemática, cada vez que hablamos de la palabra función, al tiro la mente asocia una relación entre elementos que cumple la existencia y unicidad. Bien, entonces necesito que ustedes recuerden eso porque miren lo que estamos poniendo en nuestros términos primitivos. Estamos hablando de una función llamada sucesor. Entonces queda implícito ahí que esta función va a tener existencia y unicidad. Muy bien, ahora vamos a pasar a otros ingredientes que son los axiomas de Peano. Ayer les mostré un PPT donde les resumí los axiomas, que me parece que eran 5. Yo saqué ese pantallazo de internet y se los mostré, porque era como la forma más simple de mostrar. Pero ahora vamos a escribirlos de forma súper formal, como van a encontrar en los libros, ¿ya? Entonces vamos a poner axiomas. Entre paréntesis, estos son los axiomas de Peano. Esta es una S. No olviden nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dar un contexto formal al conjunto de los números naturales. Entonces, axioma 1. El axioma 1 de Peano establece que ese objeto que lo hemos denotado por 1 pertenece a los naturales y este se va a llamar, de hecho, el primer elemento. Entonces los naturales no es un conjunto cualquiera de números, tiene un primer elemento. Y eso es algo que no todo conjunto numérico puede tener. Por ejemplo, los reales, los enteros no tienen primer elemento. Los naturales tienen esta característica. Segundo axioma. La función, esa función sucesor, la vamos a denotar con S. Y como toda función, como ustedes mismos lo dijeron, debe tener un dominio y un codominio. Entonces el dominio son los naturales y el codominio son los naturales menos el 1. Bien. ¿Cómo está definida? S de un número X es igual a, vamos a poner, no voy a poner esto todavía porque me estaría apoyando demasiado en los símbolos y no es lo que quiero. Más bien vamos a escribir X, le corresponde la imagen, S de X. Esta es una flechita, ¿ya? Esa es una función y es inyectiva. Es una función inyectiva. Bien, ustedes estarán pensando, aquellos que asistieron ayer y atendieron a la clase, estarán pensando, pero no estaba este axioma en ese listado que nos mostró la profe. En efecto, no estaba. Pero al decir que esta es una función inyectiva, tenemos implícitas muchas informaciones que voy a escribirlas ahora. Y cuando vaya escribiendo esa información, ahí ustedes van a ir relacionando con lo que vimos ayer. Voy a escribir con azul. La consecuencia de que esa sea una función inyectiva es esto. Todo elemento de n tiene un sucesor y solo uno. ¿Por qué? ¿Por qué puedo concluir que todo elemento de n tiene un sucesor y solo uno? Por la propiedad de unicidad de la función. ¿Ya? B. 1 no es sucesor de ningún elemento.
¿Por qué será eso? Ahí les dejo pensar, después lo comentamos. C. Si dos elementos de n tienen el mismo sucesor, entonces esos elementos son iguales. Bien. Y esto que yo escribí en azul es, digamos, ya escrito en palabras los axiomas que yo les presenté ayer. Ayer estaban presentados simbólicamente y en palabras yo les dije, traten de entender lo que significan estos axiomas. Aquí están escritos en azul. Ahora, déjenme escribir aquí con rojo, debajo de cada afirmación en azul voy a escribir el porqué. ¿Bien? Todo elemento de n tiene un sucesor y solo uno. Voy a poner abajo, pues, S está bien definida. Está bien definida como función. Ya a mí no me alcanza el espacio, ustedes pónganlo en su cuaderno. Está bien definida como función, es decir, tiene la propiedad de unicidad. 1 no es sucesor de ningún elemento. ¿Por qué será eso? Porque el 0 no pertenece al dominio. No, no es esa la razón. Vuelvo a leer, dice, el 1 es el número 1, no puede ser sucesor de ningún elemento. No puede ser el siguiente. Bien, lo que dijo su compañero en realidad tiene sentido, ¿Profe? ¿cierto? Dígame, ¿quién está hablando? ¿Felipe? Yo, Felipe, sí, es por lo que dijimos en el axioma 2 que va de n y nosotros decimos que parte del 1, entonces no puede haber ningún elemento antes y aparte nosotros por el axioma ya sabemos que el 1 pertenece a los naturales. Entonces Ya, ya estamos hablando del 1, no podemos decir que hay un número antes, a menos que, bueno, está el famoso dilema con el 0, pero a menos que nosotros lo digamos o no, ahí estamos hablando y ahí habría que hablar por conveniencia o por cualquier exacto. motivo, pero es por eso. Ya. Muy bien, Felipe. Imagino que otros también tienen sus ideas. Primero, relevante lo que dijo Felipe. Hay libros que los naturales los estudian como un listado numérico que parte del 0, o sea, 0, 1, 2. Eso no es lo más usual. Los naturales, como lo estamos haciendo en este curso, aquí los vamos a estudiar como un conjunto numérico que empieza con el 1. Ese es su primer elemento, no el 0. Porque cuando ustedes estudien cálculo en varias variables, análisis, lo que ustedes van a hacer a los naturales con el 0 se los suele denotar así, n sub 0, indicando que vas a trabajar incluyendo el 0. Pero cuando no tiene ese índice, tú entiendes que son los números que parten de 1. Bien, primero esa es la aclaración. Y claro, intuitivamente el 1 no puede ser sucesor de algún elemento porque tendría que estar el 0 y el 0 no está. Está bien su razonamiento. Pero la intención es justificar en términos de esta función del S. En términos de eso, argumentemos usando el hecho de que esta es una función inyectiva. Sabiendo eso, ¿por qué el 1 no es sucesor de ningún elemento? Sabiendo que sucesor es esto, la imagen de esta función. Es por la función, ¿Ya? porque si pongo 1, 1 menos 1 me da 0 y el 0 no pertenece al Ya. conjunto de los naturales. Ya. Ese es un Entonces argumento. no tendría, Profe, no tendría preimagen. Es porque el 1 no pertenece al codominio.
Ya, ahí Constanza dio como se dice, dio en el clavo, así el martillazo final dio Constanza. Sí, muy bien. Es porque si yo digo que el 1 fuera sucesor, entonces yo estaría diciendo que esta función S de 1 estaría definida. Porque recuerden, esta función toma un numerito, no sé, por el 7, y le hace corresponder el sucesor del 7. Si el sucesor del 1 existiera, esto tendría que existir, pero no puede existir, porque el codominio son los naturales menos el 1. Entonces ahí estamos sonados. Esa es la razón. Entonces vamos a escribir aquí lo que dijo Constanza. El codominio es n menos 1. Bien, vamos por la última parte, porque si yo escribo esto y después sigo pasando a teoría y no discutimos, no existe aprendizaje. Ya tenemos que digerir esto. Inciso C. Si dos elementos de n, imaginen, dos elementos de n, tienen el mismo sucesor, es decir, el S, a estos números llamémosle A y B. Me está diciendo, si S de A es igual a S de B, entonces dichos elementos son iguales. O sea, el A y el B tienen que ser iguales. ¿Por qué tendría que pasar esto? Voy a escribir con rojo lo que les dije. Si esos dos números los llamamos A y B, lo que me está diciendo esto es que si sus sucesores son iguales, entonces los números deben ser los mismos. ¿Por qué es cierto eso? En términos de la función sucesor. Porque la función es inyectiva. Eso, Carlos, muy bien. Claro. De hecho, lo que escribí con rojo ahí no es nada más que la definición de función inyectiva. Como es inyectiva, se cumple eso. Y es por eso que las letras azules del inciso C están parafraseando la inyectividad de la función sucesor. ¿Bien? Muy bien, estamos en el axioma 2. Me falta otro axioma, chiquillos. Entonces vamos a abrir un poquito de espacio aquí. A3. ¿Qué me dirá el axioma 3? Me dice, si tú tienes un subconjunto S mayúscula, subconjunto de los naturales, donde se cumple o se satisface que ese primer elemento pertenece a S y además para todo número que tú tomes en S, para todo elemento, se cumple que el sucesor de ese elemento pertenece aún está en S. Si se cumple todo esto, el axioma me dice, entonces, si pasa todo eso, S no puede ser nada más ni nada menos que todo el conjunto de los números naturales. Bien. Y a este axioma, yo les había dicho ayer que es el que más me gustaba a mí, porque este axioma es un método demostrativo y se llama, de hecho, el principio de inducción matemática. Principio de inducción matemática. Oh, ahí ya empezó la letra mala. Voy a rehacer un poquito. Ahora, es por eso, chiquillos, que cuando a mí algún estudiante de otra carrera me dice, pero profe, ¿por qué el principio de inducción matemática no me sirve para demostrar cosas en los reales, en los enteros? Y yo digo, pucha, a este chiquillo le hace falta un curso de teoría de números, porque en este curso no aprende que este principio de inducción matemática solamente es un axioma para los números naturales. Los reales aquí no es un actor aquí. ¿Bien? Entonces, no sé si alguno de ustedes
o vieron en algún curso de qué se trata el principio de inducción matemática, pero en el sentido práctico, cómo se aplica. ¿Aprendieron eso o no? Cuéntenme. A mí al menos en álgebra 1. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien más? No les voy a preguntar que me den un ejemplo ni nada. Solo quiero saber si alguna vez en la vida lo vieron. Nada más. Digan. Voy a ver el chat a ver si alguien está escribiendo. No sé, en pedagogía, en matemáticas no nos pasaron eso. Ya. Y algunos no recuerdan, está bien, somos seres humanos, no podemos olvidar. En álgebra. Sí, miren, es parte de hecho del temario de álgebra 1, pero no siempre, y al menos en estas condiciones que estamos, Es no que a siempre se nosotros alcanza a ver. en pedagogía nos pasaron las proposiciones. ¿Qué implica esto? Ah, Esto, ya. pero Pero no es la no parte esto. lógica. Instrucción en demostración y fundamento. Ya, está bien. Entonces, es bueno saberlo porque mañana vamos a practicar, como mañana tenemos clases sincrónicas como ahora, vamos a practicar ejercicios y van a aprender a usar inducción matemática, ¿ya? Pero por ahora les puedo dar un ejemplo, así bien por encimita de cómo se usa este método demostrativo. Entonces vamos a escribir con azul, ejemplo. Entonces, imaginen que tienen que demostrar una fórmula. Este es un pequeño ejemplito. Que tienen que demostrar que 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, hasta n es igual a n más 1. ¿Cómo era la formulita de Gauss? ¿Alguien me ayuda por ahí? N por N partición 2. Entre 2, eso, súper. Entonces, Gauss demostró esto cuando estaba en básica, ¿ya? Y esta fórmula que se cumple para todo n natural se puede demostrar por inducción. Y el único requisito para usar inducción es eso que acabo de encerrar en rojo. Que sea una propiedad, una fórmula o lo que sea, pero que se cumpla para números naturales. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Uno lo que hace es decir, bueno, demostración. Voy a llamar S al conjunto de los n naturales tal que se cumple esa fórmula. Como yo quiero demostrar que esta formulita es válida para todo número natural, para todo n natural, entonces bastaría con demostrar que S, este conjunto que me acabo de definir, es igual a n, a los naturales. Con eso estamos listos. Y el axioma 3 me da la estructura de cómo demostrar. Entonces yo digo, primero voy a verificar, voy a poner primero, de que efectivamente el 1 pertenece a S. ¿Qué significa que el 1 pertenezca a S? Vamos a ponerlo en una nubecita. Esto significa que la fórmula es válida cuando n es igual a 1. O sea, cuando 1 es igual a 1 por 1 más 1, todo entre 2. Y eso lógicamente se cumple. Aritméticamente se cumple con la aritmética que ustedes conocen. ¿Bien? Entonces esto es cierto. Segundo, y esta parte segunda no es tan evidente en realidad, voy a asumir que un número K pertenece a S, ¿ya? Pero pertenecer a S significa que 1 más 2 más, etcétera, más K cumple esa formulita. Y asumiendo que K está en S, yo debo demostrar, por demostrar, que el sucesor de K pertenece a S. Más adelante vamos a ver que el sucesor no es nada más que K más 1. Aquí estoy adelantando un poco la
contándoles un poco el final de la película para ver el ejemplo de inducción. Entonces, lo que uno debe demostrar en realidad es que 1 más 2 más K más 1 cumple la fórmula del conjunto S, es decir, K más 1 por K más 1 más 1, todo eso entre 2. Y si yo logro demostrar esto, entonces puedo concluir que S es igual a los naturales. O sea, que esa fórmula se cumple para todo. Así es como se usa este axioma como método demostrativo. Bien, vamos a ver varios ejercicios sencillitos mañana, porque la idea no es complicarles la existencia con ejercicios. La idea es que ustedes agarren y cachen bien cómo se usa la inducción. Bien. Pero bueno, esto era un paréntesis. Regresemos donde estábamos. Este era el axioma 3, principio de inducción matemática, que desde ahora lo vamos a denotar como PIM, por las siglas, ¿cierto? Bien, vamos a ver qué más les preparé. Ahora tenemos, ya que tenemos los axiomas de Peano escritos, vamos a hablar de definiciones. Vamos a ver, la hora pasa sin perdonar. Pasa rápido. Cualquier duda que tengan me interrumpen, chiquillos. Entonces, en la parte de definiciones vamos a escribir las dos operaciones que vamos a tener en N. ¿Bien? Vamos a poner la suma, algunos le llaman adición, vamos a llamarle suma a nosotros. ¿Cómo va a estar definida? Tenemos que tomar en cuenta dos cosas para la suma. Primero, el sucesor de A, que A más 1 va a ser igual al sucesor de A. Bien, así es como vamos a definir un número más 1 como su sucesor. Y sabiendo esto, voy a hacer una nubecita aquí. ¿Cómo se definiría A más 1 más 1 en términos de sucesor? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿El sucesor de A más 1? El sucesor de A más 1. Eso, súper. Entonces, si yo voy sumando A más 1 más 1 más 1, sucesor de A más el sucesor de 1. Y ahí uno va a ir jugando, pero el cuento corto de esto es A más el sucesor de B va a ser igual al sucesor de A más B. ¿Bien? Si en alguna parte se complican los estudiantes, por la experiencia que tengo enseñando, es aquí. No sé por qué se les olvida esta propiedad. La voy a encerrar en amarillo para que ustedes le tengan especial cuidado, que se la sepan de memoria, en otras palabras. ¿Ya? Para definir la suma en los naturales, necesitamos saber estas dos cosas que acabo de escribir. Nada más. Con esas dos formulitas, ustedes pueden sumar cualquier par de números naturales. Y si a alguien le está pareciendo un poquito, no sé, extraño lo que yo estoy hablando, es porque recuerden al inicio, yo les dije, imaginen que no conocen los naturales, que no saben cómo se suman sus números, que no los conocen ni siquiera cómo se simbolizan. Entonces, si desconocen eso, si yo estuviera enseñando esto a un niño de 6 años, a él le haría quizá más sentido, porque no conoce los números. ¿Bien? Bueno, de 5 años, vamos a decir, a los 6 ya lo conoce. Profe, Dígame. una consulta, para las pruebas o para las tareas, ¿es necesario usar la misma notación que usted está usando? Mira, depende. Si tú usas otra notación, tienes que escribir, pero muy claro, cada argumento, porque no estás usando la notación de clase. ¿Bien? Ya, es que me confunde un poco eso del el S y entre paréntesis el número. Siento que es como una multiplicación, pero eso. Ah, ya. Ya. No, mira, tú le puedes, sí te entiendo. Ustedes están más familiarizados usando la notación de suma como F
de función, perdón, como f de x, ¿cierto? No, en teoría no lo usé así. ¿Cómo denotan las funciones? Las funciones sí, pero me refiero al sucesor. Como el Ya, sucesor era, por ejemplo, el sucesor de B era B y arriba salía +1, pero chiquitito arriba. ya te entiendo. Sucesor de B se denota en algunos libros, voy a poner 2 puntitos aquí porque no es igualdad en estricto rigor. Así, ¿cierto? Algo así, claro. No, mira, si usas esta notación, ningún problema porque la conozco. Yo Ya, prefiero muchas usar la de función. Pero de hecho vamos a hacer algún ejercicio con la otra notación, así que no, siéntete cómodo en usar la que tú quieras, ¿ya? De hecho voy a gracias. dejar esto aquí como observación, ¿ya? Porque sí, se usa bastante ese símbolo. Bien, entonces el único detalle, en algún momento, Marcelo, vamos a pasar al otro símbolo, pero con el otro símbolo no se ve tan clarito que es como función. Cuando ya el alumno ha digerido esa parte de que el sucesor es una función en realidad, uno puede usar cualquier símbolo. Bien, ahora vamos al producto. O la multiplicación. ¿Cómo estaría definida? Entonces está definido para el primer elemento, lógicamente, un número A por el primer elemento va a ser igual a y un número A por el sucesor de un número B va a estar definido como A por B más A. Entonces ya con esto vamos a poder multiplicar cualquier par de elementos de este conjunto, de los naturales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir avanzando. No, profe, ninguna. Ya. Puede ser que las preguntas surjan para la clase mañana, así que no hay problema, pueden preguntar igual. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a considerar RAR. Las sucesiones. Aquí me preparé un ejemplito. 10, 11, 12, 13. Bueno, voy a poner otra. 1, un tercio, un noveno, 1 entre 27, etc. Ustedes ya habrán notado cuál es el patrón, ¿cierto? Son bien sencillitas estas sucesiones. Pero la pregunta interesante aquí es, esas sucesiones, si ustedes los entienden como un conjunto de números, cada una de ellas, ¿satisfacen los axiomas de Peano? Entonces la respuesta de ustedes, dense su tiempo para responder, me lo pueden responder ahora lo que ustedes intuyen, que creen que sí, que no, piénsenlo con más calma después. Vamos a ver la primera sucesión. Tiene un primer elemento que no es el 1, pero yo puedo llamar, siguiendo los axiomas de Peano, este es un conjunto cuyo primer elemento es el 10. ¿Qué problema hay en que su primer elemento sea 10? Ninguno. Tiene primer elemento. Al sucesor de 10 le puedo llamar al 11. El sucesor de 11 el 12. El sucesor de 12 el 13. Y así sucesivamente. Y si tengo el ojo así más agudo, una vista así bien aguda, me doy cuenta que esa manera de definir sucesor va a ser una función inyectiva. Por tanto, va a satisfacer el axioma 2. Para ver si satisface el axioma 3, ahí ya está un poco más complicado, ¿cierto? Pero se puede, de hecho, ver que sí, cumple. Entonces, este es un conjunto que no son los naturales, es otro conjunto donde se cumplen los 3 axiomas,
Pero pasan cosas muy extrañas, fíjense. Entonces voy a responder el primero. Vamos a decir respuesta es sí. Cumple, sí cumple. Como cumplen, ¿cómo estaría definido, por ejemplo, el primer elemento más el segundo? Esto es lo mismo que decir, estoy escribiendo al revés, discúlpenme. El primer elemento es 10 más el sucesor de 10, que es 11. ¿Cómo está definido eso? Fíjense en la definición de suma que tenemos. Ese es el sucesor de A. Estoy en eso que está marcado con amarillo, ¿ya? Esto es como si fuera el A. Estoy sumando con el S de A. Estoy haciendo una cosa, S de B, perdón. Estoy haciendo eso. Por definición, esto es, regresemos, el sucesor de A más B. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí para este nuevo conjunto? ¿Ya? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el sucesor de A más B? No, pues el sucesor. En este Sería. contexto, en este conjunto. Piénsenlo un poquito. Tendríamos que poner A más B. ¿Ya? A más B Sí. sucesor. Sí, entonces si 11 es el sucesor de B, B es igual a 10. ¿Ya? 10 más 10 sería 21. Ah, pero tú estás sumando con la suma a los naturales. Tenemos que sumar con la suma en este conjunto, con los axiomas de Peano. Por eso es que esto es un buen ejercicio para ustedes. Y no se los quiero decir, quiero que ustedes lo descubran. Piénsenlo. Olvídense de la aritmética de los naturales que está en su cerebro almacenada. Simplemente esto es un nuevo conjunto que satisface los axiomas de Peano. ¿Cómo sumarían esos elementos? Dense su tiempo, chiquillos. ¿No sería eso S de 10 más 1? Más S de 10 más 1. Ya. Pero Serían 2 S de 10. S de 10 más 10. ese de 10 más 10, eso ya. Sigan pensando. Piensen, 2 S de 10. ¿por qué 2? ¿De dónde salió el 2? Cuando tú separas el 2 del 10, estás algebrizando o aritmetizando con la aritmética de los naturales. Y tienes que trabajar con ese. El 11 lo puede escribir. El 11 lo puede escribir como 10 más 1 también, ¿o no? Sí, el 11 lo puedes escribir como 10 más 1 en los naturales. Ya no estamos en ese mundo. Estamos en el mundo donde mis números son 10 como símbolo, 11 símbolo, 12 símbolo. No hay aritmética aquí como la que conoce. Hay un compañero escribió A ver. 10 más S de 10. Vamos a ver. 10 más S de 10. Ya, más el sucesor de 10, ¿cierto? Ya, vamos a escribir esa idea. En azul, escribamos aquí aparte. 10 más S de 10. Claro, en efecto, su compañero escribió o parafraseó
en términos de este nuevo conjunto y los axiomas de Peano, lo que esto significa. Está bien. Esto no es nada más que el primer elemento más su sucesor. Ya, lo que falta, ¿a qué es igual eso? Al menos su compañero avanzó. Esto lo está viendo como primer elemento. El 11 como el sucesor de 10. ¿Y el 12 quién sería? Ahí, profe, están colocando algo en el chat. No entendí. Déjeme Están ver el colocando- chat. ¿Quién vendría siendo ese 12, ese símbolo? Déjeme ir aquí. Ya, pero el problema, Cristian, que escribe en el chat, es que 10 más 10, no, tenemos que escribir en términos de sucesores. No sé si me entienden. El 12, ¿están de acuerdo conmigo que sería el sucesor de 11? Sí, ¿cierto? Entonces, la suma del primer elemento más el segundo, el sucesor, según los axiomas de Peano, sería igual al sucesor del segundo elemento. No sé si me están siguiendo. Es difícil explicar esta parte en realidad. Tenía que haber usado otros símbolos, no números, quizá. No 10, 11, 12. Vamos a ver los axiomas de Peano. Suma, ¿cómo está definido? Un número más el primer elemento es igual al sucesor. Traduzcan eso a este nuevo conjunto. Un número, digamos 11, más el primer elemento que es 10, es igual al sucesor. ¿Sí? ¿Está bien? de 10. Ya. Entonces escriban eso. Escriban lo que ustedes creen. Miren, esto que está marcado en amarillo, escríbanlo en el chat. ¿Cómo interpretan con estos numeritos que tenemos aquí? Y vamos a llegar a la respuesta. Si fueran números naturales, ¿cómo sería? Si fuera 1, 2... No sé, no sería 10 más S de 10 es igual a S de 10 más 10, ¿Ya? ¿Y eso es igual a cuánto? ¿A qué elemento? 21. La respuesta tiene que ser alguno de estos elementos de aquí. Alguno de ellos. Alguno de estos tiene que ser la respuesta. Sería 13, Sucesor de- ¿cómo porque sería sería sucesor? 1 más 1, 2 veces. O sea, sería la sucesión del sucesor. Ya. ¿Estás seguro que estás por buen camino, pero estás seguro que sería 13? Déjeme. Voy a borrar esto para que no influya en sus razonamientos. Sería 12, pues, profe. Sería 2. ¿Cierto? Sería 12. En términos solo de ahí manejando sucesores y olvidándome cuánto valen esos símbolos. Ahí sí. Los que todavía no, así como que no me cuadra esto, continúen pensando. Si todavía tienen dudas, mañana conversamos al respecto en el primer bloque. Sí, efectivamente, en este conjunto nuevo que cumple los axiomas de Peano, 10 más 11 es igual a 12. Y claro que no hace sentido con nuestra aritmética usual. ¿Por qué? Porque este es un conjunto distinto, ¿ya? Tiene sucesores distintos, primer elemento distinto. Pero lo increíble que pasa en álgebra es que este nuevo conjunto, al satisfacer los axiomas de Peano, viene siendo isomorfo a los números naturales. Y esa es una teoría, estudiar que es isomorfo a los números naturales, es una teoría un poco más abstracta, que no forma parte del temario de este curso. Pero sí quería comentárselo. Uno puede definir conjuntos súper abstractos, ¿ya? Que cumplan estos axiomas y lo que van a obtener al final es un conjunto súper raro que es isomorfo a los naturales. ¿Bien? Ese es, digamos, el mensaje. Espero, el objetivo de esta clase, ¿cuál era?
que ustedes se empapen un poquito más con los axiomas, que los vayan memorizando de a poco, yo los vaya mencionando tanto que al final se los sepan de memoria. Si ese es el objetivo. Mañana vamos a trabajar con inducción matemática, con ejercicios bien sencillos de los naturales. Bien. Y esa tarea de mañana tenía que haber sido una actividad donde ustedes resuelvan de forma individual, pero como les digo, solo por mañana y quizá el próximo miércoles también tengamos clase conmigo. Vengan con todas sus dudas, ya empezamos a las 8:30, recuerden. Voy a dejar de grabar, detener.